7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5 minutos, ahora mis amigos en todo el país adentro y marcando 13 de septiembre del año 2025. El abrazo especial a la provincia, amigos en Puerto Rico, Manta, Calceta, Rocafuerte, Junín, Tosagua, en Santana y por ende a la zona sur Bonavita, a los hermanos Cantón Paján, Puerto López y Pijapa, a quienes trabajan a niveles de Pijapa, conductores, taxistas, gente del sector comercial, un gran abrazo cordial en esta mañana. Hoy tenemos invitados especiales en la radio. Los sábados siempre se tira algo diferente, lunes a viernes en noticias, opinión. En cambio, el fin de semana un poco más abierto, es deportivo, cultural, espiritual, musical, para que haya alternativas, obviamente, en el ámbito radial. Está en estudio y va a dirigir hoy en la entrevista a la licenciada María Belén Delgado Orlando con el señor Aldo Orlando, un piapense que hay un tema interesantísimo que va hoy él a exponerlo y invita para que la comunidad participe a través de los diferentes medios de comunicación. Es un tema que tiene que ver con sanar el alma en una comunidad, sociedad tan golpeada por tantos problemas. Hoy el principal problema del mundo es el estrés. Una de las cosas que obviamente golpea el alma, tantos problemas económicos, sociales, deportivos, religiosos, envenenan el alma. ¿Y cómo se puede sanar? Hoy nos explica. ¿Cómo le va a decir, muy buenos días? Franklin, buenos días, qué gusto estar acá en tu programa, muchas gracias también por este espacio y qué honor compartir hoy con quien ya voy a presentar. Es un tema, como tú bien has dicho, creo que es de un tratamiento necesario, urgente, podría decir yo, por el contexto que vivimos, ¿no? Y el contexto actual, donde, como has dicho, el estrés, y como lo dicen muchos psicólogos y psiquiatras, es la nueva enfermedad que se sigue. Vamos a entrar de lleno inmediatamente con nuestro invitado el día de hoy. ¿Sí? Vamos a presentar a esta persona a quien además particularmente conozco y quiero mucho y estoy muy orgullosa de todo lo que nos va a contar y de todo lo que ha logrado. Realmente es una historia digna de escuchar con atención porque siempre vamos a tener un gran aprendizaje. Está con nosotros Aldo Orlando, arquitecto, apasionado, entrenador de tenis y terapeuta certificado en Teta Healing, especializado en acompañar procesos de transformación personal. Radicado en Manta, Ecuador, combina creatividad arquitectónica, disciplina deportiva y sanación energética para apoyar a quienes desean rediseñar su vida desde lo profundo. Aldo, bienvenido a Café Radio. Escucha Manaví, escucha el mundo a través de nuestro sitio web. Es un verdadero placer tenerte. María Belén, muchas gracias por la invitación, por tener esa apertura de hablar de estos temas que realmente son muy importantes y no siempre se habla. Franklin, muchas gracias, mucho gusto. Qué gusto compartir micrófonos acá en esta radio que quiero mucho. Hace muchos años atrás teníamos un programa con César Junior. Los domingos era ese programa, así que pues, el ambiente me es familiar. Es un reencuentro radial aquí. Así es, sí. Aldo, queremos comprender de forma clara qué es Teta Healing, cómo funciona y para qué sirve en la vida de las personas. Pero antes de entrar en esa materia, queremos encontrar el por qué tuyo. ¿Qué te hizo a ti decidir entrar en Teta Healing y sobre todo certificarte como instructor? Bueno, voy a hacerte el cuento corto porque tendríamos que tener algunos programas, algunas horas de radio. Más o menos como en el 2011, 2013, empecé a cuestionarme cosas en la vida. Y empecé a entender que habían cosas que no estaban bien en la vida. Entonces ahí comencé a conectar con esta corriente de la bioneuroemoción. Yo vengo de una familia de médicos, mi papá es un médico reconocido, tengo hermanas, parientes que son médicos, pero yo tenía algo en mi corazón que me decía que uno podía sanarse sin medicina. Comencé a conectar con libros, en ese tiempo no había esta tecnología y el internet que hay ahora. Así que comencé a leer mucho y encontré literatura de ejercicios que había personas que su alma se salía del cuerpo y uno podía ver su cuerpo atrás. Eso me llamaba mucho la atención. Sin embargo, pues
para ser aceptado en esta sociedad, pues tenía que yo seguir los lineamientos, pues, ¿no? Graduarme en una carrera universitaria, casarme, tener hijos, endeudarme para tener casa, carro y tener un poquito de estrés en la vida para ser aceptado. Porque un ser normal. Un ser normal, exactamente. Pero mi alma me gritaba otra cosa, mi alma me gritaba que yo tenía un propósito y esa fue la razón por la cual yo empecé este camino. Obviamente, para poder dedicarme a esto, yo tuve que hacer un cambio increíble y sobre todo de mis creencias, que vamos a hablar de eso. Yo tenía que romper muchos paradigmas que estaban muy arraigados en mí. Y estos paradigmas se forman en el ser humano de dos maneras, por repetición o por alto impacto emocional. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, Franklin, ¿qué hizo no sé, el 22 de febrero de 1990? No se acuerda, ¿cierto? Imposible. Imposible. Claro. Pero si yo le digo, ¿dónde estaba usted o qué hizo usted el 11 de septiembre del 2001? Cuando fue el tema de las Torres Gemelas. Inmediatamente salió Claro. Una asociación. Claro, ¿por qué? Porque hubo un alto impacto emocional en el mundo. O sea, uno como ser humano latinoamericano comenzó a decir, oye, el sueño americano, irme a los Estados Unidos, tengo que ir en avión, y el peligro de que me vuelen el avión. O sea, ¿me entiendes? Ya se creó una creencia en uno por un alto impacto emocional. Entonces, de la misma manera, dedicarme a algo que era completamente contrario a lo que las normas dictaban, pues era también muy difícil para mí. Me ha costado muchísimos años tener una apertura, una aceptación, y ahora obviamente tengo personas en la familia que ya aceptan este tipo y algunos médicos. Tengo muchos médicos que recomiendan mi trabajo y eso me hace muy orgulloso de lo que he hecho. Tengo psiquiatras reconocidos que trabajan conmigo y eso también a mí me dio un poco más de seguridad. Porque si un médico te recomienda, Franklin, ya es más creíble lo que yo te puedo decir. Teta Healing es la unión de dos palabras. Cuéntanos un poco cuáles son esas palabras para que el público que nos está escuchando vaya también teniendo muy claro de qué estamos hablando. Y luego de eso, cuéntanos qué es Teta. Ok. Teta Healing es una palabra de origen inglés. Teta es una onda cerebral que tiene una frecuencia entre 4 y 7 Hz por segundo, que conecta al subconsciente. Es una onda que tú la alcanzas naturalmente en el sueño profundo, en procesos de meditación, que es Theta Healing, básicamente, y también a través de la hipnosis. Yo era un apasionado de ese tema. Cuando quise estudiar o cuando quise tomar una sesión de hipnosis, me dio miedo porque tenía algunos secretos ocultos, pues Franklin, que no quería que sean revelados. Entonces, Theta Healing me pareció mucho más amigable, la meditación, a pesar de que te lleva a esa frecuencia, tú estás todo el tiempo más consciente, ¿no? Entonces, healing es una palabra que significa sanación, sanar. Entonces, la creadora de esta técnica, que es una norteamericana, Diane Stiebel, en esa necedad de sanarse sin medicamentos, sin las radioterapias, sin la quimioterapia, comenzó a concentrarse, a meditar y a visualizarse sana. Y en un periodo de tiempo increíble logró sanar su cáncer. Entonces los médicos comenzaron, incrédulos, comenzaron a estudiar su cerebro y notaban que cada vez que ella meditaba y entraba en ese proceso de visualización, su cerebro bajaba la frecuencia cerebral a esta onda famosa llamada teta. Nosotros normalmente ahorita estamos en beta, que es una onda cerebral en donde uno está muy consciente, muy alerta, muy despierto, ¿no? Entonces es muy difícil que puedas aprender algo, que puedas integrar algo en esta frecuencia. Pero en teta es fabuloso porque tú aprendes todo muy rápido. Los niños, si tú pones a un niño a estudiar chino o lo pones a aprender piano o tenis, que son cosas difíciles de aprender, pues lo hacen, porque justamente ese cerebro está con una apertura, como una esponja, ¿no?
Y ahí es cuando yo ya entro en este tema de las creencias, porque cuando uno es niño, en los primeros años de vida, uno aprende de todo. Nosotros como padres nos volvemos maestros de nuestros hijos, pero no el maestro que está en la pizarra enseñando, no, sino el maestro que enseña a través del ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo en mi infancia aprendí de que grandes lecciones de amor, grandes lecciones de manipulación, grandes lecciones económicas, todo observando y escuchando el ambiente que había en ese momento de mi vida, en mi familia. Aldo, aquí te interrumpo para hacer de pronto énfasis en esta parte, porque nos están escuchando padres de familia, sobre todo, y muchos de ellos conectados con esta nueva ola, digamos, con esta gran y positiva nueva ola de la crianza positiva, precisamente, de un cambio, de una nueva mirada en esa crianza, saliéndonos de esta normalidad, entre comillas, ¿no? Que nos ha estado y nos sigue matando, porque tú sabes cómo era la crianza de antes, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos, y comprender el por qué se criaba de esa manera o por qué nos criaron con ciertos patrones, no tiene nada que ver con un juzgamiento. Para llegar a ese punto consciente de comprender, de comprensión, de por qué lo hicieron, y salirnos muchas veces de ese resentimiento que como hijos, como nietos podemos tener, hay que hacer un largo y profundo trabajo interior. Para los valientes, porque yo digo que en esto se necesita mucha valentía para atreverse a encontrarse con esa composición que todos tenemos como seres humanos de luz y sombra. A todos nos gusta recibir elogios, nos gusta que digan qué increíble personaje es Aldo, pero qué espectacular que es Franklin, gran profesional, gran locutor, de trayectoria. Pero en nuestra vida real y personal también tenemos esa parte no tan bonita que no nos gusta reconocer. Tú hablabas de los niños y precisamente en datos que averiguaba sobre esta tranquilidad, encontraba uno que me parecía bastante interesante y que en psicología también se trataba. Porque ahora todos escuchamos, es muy común hablar incluso en redes sociales, abunda información sobre los traumas. Los traumas sí, pero los traumas tienen un nacimiento mucho más atrás. El trauma es algo que nos afecta casi siempre, que nos hace ruido en la vida adulta, pero viene precisamente de esa infancia en la que hablaba. Háblanos desde cuándo un niño es susceptible a grabar, a hacer esta grabadora. Cito a María Rojas Estapé, también una muy conocida psiquiatra española, que dice que el 50% de lo que registra nuestra mente se graba precisamente en la infancia. Es decir, que si tú a un niño le dices, no eres capaz de coger esto, o deja que es peligroso, quizá con el afán de cuidarlo, lo que estamos haciendo es grabar esa información. Será un adulto que dude en su vida posterior de que tiene capacidad para hacer algo o de atreverse tal vez a tomar un riesgo. Como te decía, nos escuchan padres de familia y quería puntualizar aquí que tú nos expliques la importancia y el nacimiento de ese registro. ¿Desde cuándo? ¿Dónde? ¿Qué tan importante es? Qué interesante pregunta y qué bueno que padres de familia estén escuchando, porque realmente uno de los mayores miedos que tienen los padres, y te lo digo como padre, es que te califiquen o te juzguen como un mal padre. Realmente todo nuestro comportamiento cuando ya somos padres es para proteger esa imagen, ese superhéroe, y es duro, porque nosotros tenemos deseos, nosotros tenemos ilusiones, nosotros a veces tenemos ganas de portarnos mal porque nos quedó ese sinsabor en la infancia de no haber hecho algo, una travesura. Y obviamente, pues estos traumas nacen del tratamiento que nosotros como padres le damos a los hijos. Entonces, los primeros traumas nacen cuando tú estás en el vientre de mamá. Porque primero tienes que ver si tú como mujer o el padre como hombre quisieron ser padres. Entonces, ese primer choque, esa primera frustración o decepción, el niño la recibe, el bebé la recibe, porque toda la emoción que siente la madre también la recibe el bebé. Entonces ahí se van generando los primeros traumas. Ahora, vamos a suponer que el bebé es aceptado.
querían niño y cuando se enteran que es niña, ahí viene el segundo nivel de rechazo que uno siente en la vida. Entonces la madre dice, chica, no fue niño, ahora es niña. Esa emoción, ¿a dónde crees que va? Directo al viento. Entonces ahí se va grabando un segundo trauma en la vida. Ya sin haber nacido, tú ya llevas 2 traumas. Ahora, si ese bebé es recibido por la familia en general o no, si esa relación fruto del cual viene ese bebé es conflictiva, pues ya ese niño viene con una carga emocional bastante importante, ¿no? Entonces, y luego ya al nacer, todos los desafíos que enfrenta uno como ser humano, obviamente los transmites al niño, al bebé. O sea, no es que el bebé nace y todo es perfecto, los padres discuten, ahora se discute mucho por dinero, las cuentas, las redes sociales han destapado una ola de ilusión que te hace frustrar rápidamente, porque ves a una amiga o a una persona que se fue de viaje y tú inmediatamente dices, ¿y yo cuándo iré? ¿Sabes? Entonces, La comparación. La comparación. ¿Y cuántas veces nos fuimos comparados? Yo me acuerdo. Y ahí juega un papel importante en las redes sociales, ¿no? Claro. Porque creemos que la vida es como en las redes sociales. Entonces, si nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro conocido se dedica a subir fotografías de la vida perfecta, entre comillas, que va llevando, surge este nivel de frustración, ¿no? Yo todavía no me gradué, yo todavía no he viajado, yo todavía no he conocido, tengo tanta edad y subieron fotos de que se compraron casa y yo todavía no la tengo. Y claro, es una cascada, ¿no? De toda esta información que viene y que además está en la cabeza. Yo todavía no tengo la casa. Correcto. Eso se liga con esa información que recibimos en nuestro hogar de a tal edad tú ya deberías tener casa. ¿Sí? Tú ya deberías tener el trabajo, tú ya deberías tener o el trabajo fijo, ¿no? Exacto. Ahora, uno recuerda mucho las frases que se nos decían y las podemos analizar ya desde esta conciencia, ¿no? Desde no darnos tanto el látigo por las cosas que aún no han llegado a nuestra vida o que no hemos creado, ¿no? Tú, me parece interesantísimo cómo hablas del poder de creación que tenemos de hacer nuestras cosas. Entonces, para ir concretando, toda esta información se recibe desde que estamos en vida. Se va programando ese ser humano que luego viene, que pues en apariencia además se cría bien, tratamos de criarlo bien, más allá de alimentarlo con comida. Es importante también destacar ese alimento emocional que debe recibir todo niño. Y de cómo podemos, si somos conscientes de esto, ir sanando en el camino también la vida desde chiquito, ¿no? Que así como puede aprender que tenis, inglés y cualquier otro idioma, puede absorber información no tan positiva en esa edad. Se da mucho en Latinoamérica, porque además las cifras de violencia intrafamiliar son altísimas, que los esposos, las parejas, los abuelos discuten en la casa y creen que hay todo el derecho de hacerlo porque los niños están durmiendo. Siempre me voy mucho a los niños porque no podemos esperar que un adulto tenga estos niveles de madurez o de conciencia si desde ahora no los cuidamos. No, baja la voz, que el niño está dormido, no escucha nada, ¿qué va a escuchar? Entonces, con lo que tú nos has explicado, queda claro que siempre se escucha, que siempre se registra y que siempre afecta. Vamos a pasar por temas de tiempo, porque además, déjame decirte algo que esta no va a ser la última vez que te tengamos, creo que es la primera de temas extensos tan interesantes. Vamos a seguir, quiero que nos hables un poco, para entender mejor, ¿qué logra el Theta Healing en las personas? Está desde 1995, nos has contado la experiencia de quien lo creó, pero ¿qué podemos destacar del Theta Healing en estos años, en estas décadas? ¿Y qué es lo que puede lograr alguien que se atreva a transitar ese camino con Theta Healing? Mira, la gran mayoría de las personas que vienen a verme, increíblemente, son por temas de pareja. La ansiedad, el insomnio, la depresión, vienen por una ruptura amorosa. Entonces, el Theta Healing lo que hace es, a través de la meditación, acceder a ese mundo subconsciente, en donde está toda esa programación que hace que tú tomes las decisiones en la vida y que generes esa realidad. Hay una fórmula de creación que
desde que fue esta humanidad sembrada en este planeta, dice que toda realidad, cualquier realidad que exista, fue creada a través de acciones, de decisiones que tomó esa persona. Y para que un ser humano pueda decidir, tiene que emocionarse primero. Tienes que sentir una emoción. Y para que haya una emoción dentro de nosotros, en este humano, tiene que haber un pensamiento primero. Entonces, basados en esa fórmula de creación, vienes a esta realidad. Estoy con una ruptura amorosa, estoy con depresión, ya tengo en la piel ciertas cosas que no me gustan. Entonces, esa es tu realidad. ¿Dónde se creó esa realidad? Entonces, volvamos a la niñez de esta persona, en donde pues que tú como niño quieres jugar, quieres salir, eres travieso, pero no hay mala onda, o sea, no es que el niño quiere desbaratarte en tu casa, sino que quiere explorar, necesita. Entonces tú como mamá, ¿qué es lo primero que piensas? Si yo no controlo a este demonio, me van a decir que soy una mala madre, que no sirvo como mamá. Entonces, ¿qué hago? Me acuerdo de cómo criaron mis abuelos a mi mamá y cómo mi mamá me crió a mí, entonces yo le meto palo a este lado. Tengo que ponerle límites. Si con el palo no aprende, yo tengo que ponerle miedo a esta persona. Si tú atraviesas esa puerta, te va a agarrar el cuco es un demonio, O te va a llevar la policía. te va a llevar la policía, qué sé yo, le metes miedo a esa criatura. ¿Y qué pasa en la noche, cuando ya se va a dormir esa criatura? Tú como mamá vas, lo abrazas, mijito, te amo, te adoro, hija, eres el sol de mis ojos, te amo, vamos a rezar el ángel de la guardia, que era una oración que me rezaba mi mamá. Entonces el niño, en ese estado mental, comienza a grabar. Mi mamá me ama, amor. Y en el día, si yo quiero divertirme, si quiero pasar los límites, me pegan, me castigan. Entonces, tú en la vida vas buscando, cada vez que sientas una falta de amor, vas buscando estas experiencias. Trabajos en donde te maltraten, jefes prepotentes, parejas que te maltraten. ¿No ves que esa es la forma de que ese niño aprendió a sentir amor? Y la forma en la que asocia, además. Exacto. Si me ama, es normal que me grite. Yo tengo pacientes, mujeres, que van a mi consulta, que son muy atractivas físicamente, ¿no? Y me dicen, siempre me han tocado hombres abusadores, me han maltratado. Y ahora tengo el hombre de mi vida, que me respeta, que me ama, que me sostiene emocional, económicamente y todo. Y me siento rara. Claro, obviamente tiene esa programación, no se puede sentir. Entonces, estas personas, gracias, estas personas lo que hacen es crear algo para que haya una discusión, para que puedan calificar esa relación como válida. ¿Sí me hago entender? O sea, una relación armoniosa no es válida para esa persona. No es que de niño él encontró esa incoherencia. Me aman, pero me pegan. Entonces yo en la vida tengo que buscar ese tipo de relaciones. Tengo que buscar atraer una pareja que me maltrate para yo poder sentir amor. Es loco, pero es así. Es real. Y así como eso, muchos otros patrones, ¿no? Las madres que han en casa agotado por años muchas circunstancias, desde violencia física, psicológica, cualquier tipo de maltrato, infidelidades. Y con este concepto, ¿no? De que el amor todo lo soporta y que además un matrimonio se debe sostener sí o sí, pese a todo, por el bienestar de los hijos. Sin saber o sin hacer conciencia que más allá del sustento, además muy válido, ¿no? Cuando tú tienes conflictos, puedes querer intentar solucionar, absolutamente válido, y qué bueno en los casos que se logran. Pero cuando ya se vuelve tóxico el proceso, ¿no? Cuando ya obedece a estos patrones de padres, de abuelos, de que tengo que seguir, tengo que continuar porque así lo dice la ley del hogar, realmente lo que estamos haciendo es afectar a los hijos y afectándonos a nosotros también. Entonces es bastante interesante comprender
de dónde nace todo esto, de dónde nacen estas programaciones, estas creencias, que no se muestran y que cuesta mucho para quien decide entrar en este camino de autoanalizarse, cuesta mucho luego porque hasta te surge la pregunta, bueno, ¿y quién soy yo? Y yo pensé que era una persona así, asado, cocinado, que así actuaba, que así era. Y vienen también estos comentarios cuando decides modificar o cuando decides, a mí me encanta esta palabra de Carl Jung, que se aplica mucho en psicología y en su línea, la individuación. Llegar a la individuación es un proceso largo y podría ser muy doloroso, porque es realmente descubrir lo que somos. Hay mucha gente que en sus discursos, a veces en sus autopresentaciones, dice, yo soy muy auténtico. Y la verdad, cuando entendemos que la autenticidad se confunde, digamos, para no decir que no existe, se confunde con esto de que yo hago lo que quiero. Pero a veces, aunque hagamos lo que queremos, realmente no lo estamos haciendo. Estamos haciendo lo que querían padres, abuelos. Ya habiendo analizado qué es tetragilis, de dónde surge, qué efectos puede tener en nuestra vida, cómo nos afecta también el tema de las programaciones desde la infancia, hablemos algo para que las personas que nos están escuchando puedan saber cómo empezar. Sé que hay más de uno ya interesado. ¿Cómo iniciar este camino acá? ¿Cómo iniciar este camino en Manaví? ¿Cómo encontrarte? Háblanos un poco de tu certificación, háblanos un poco de este proceso y cómo pueden empezar este camino. Bueno, toda persona que quiera lograr un cambio en su vida, pues es bienvenida a estos procesos. De hecho, cuando uno quiere hacer un cambio importante en la vida, es sí o sí tiene que hacer un trabajo interior. Que anteriormente se lo hacía natural. O sea, uno iba a tomar una decisión importante y uno se aislaba. O uno entraba en conversación con un referente en la familia. Yo me acuerdo que mi papá, cada vez que quería tomar una decisión importante en su vida, iba a la casa de un tío. Era una persona que no tenía ninguna educación universitaria ni nada, pero era un tipo muy sabio. Y mi papá, que sí tenía todas las certificaciones habidas y por haber, iba a conversar con él para pedirle consejos. Y yo, de niño, yo veía eso, yo decía, no es posible. Se supone que mi tío es el que debería venir a la casa de mi papá. Sí, pero realmente no tenemos que basarnos en eso, simplemente cada vez que tú quieras hacer un cambio importante en tu vida, si tú estás harta, si tú eres una mujer y estás harta de tu matrimonio, tú te enfrentas a un monstruo que es el juicio de la sociedad, el juicio familiar. Fracasó en el matrimonio. El famoso el qué dirán. El qué dirán. El miedo al qué dirán es una de las lacras más profundas y grandes que existen en la sociedad ahora. Tú decides hacer este tipo de terapias, estás loco. Estás loco. O sea, te califican. Cuando, cuando tú quieres entender tu historia, cuando tú quieres comprender por qué te duele tanto algo. O sea, ¿por qué yo tengo relaciones en donde he experimentado la infidelidad tantas veces? ¿Por qué? Si yo soy profesional, si yo soy guapa, si yo crío y formo a mis hijos, ¿por qué vivo esto? Entonces, y para entender esto, las personas necesitan calmar su mente consciente, necesitan apagar el ruido, silenciar para poder entender, ok, ¿de dónde viene esto? Pero decía María Belén, ¿cómo rompes alto ese paradigma, esa barrera infranqueable que viene desde tu nacimiento, tus costumbres, tu acción? O sea, eso yo lo entendía, María Belén, ¿cómo rompe? ¿Cómo hace que el ser humano cambie y vaya a pedir, en este caso, ayuda para que ese camino sea el que uno muchas veces el que aspira, ¿verdad? Porque decían el tema de la costumbre y ponen padres, usted decía padres que han sido violentos, hijos que siguen ese camino. ¿Cómo se rompe? ¿En qué parte se puede inducir a la persona a cambiar ese paradigma, a esa barrera infranqueable? De dos maneras, por repetición o por alto impacto emocional. Por repetición, pues a veces sentimos que no nos queda tiempo, es que el tiempo vuela, entonces no es un camino muy, eh,
muy efectivo en estos tiempos. El otro es por alto impacto emocional, que es lo más efectivo que te puede pasar. De hecho, esta empresa que yo he creado, este proyecto de vida, lo creé a través de una ruptura amorosa, muy dolorosa para mí, vergonzosa para mí. Porque para el paradigma del macho manadita, El macho alfa. el macho Claro. alfa, tener este tipo de rupturas no era lo común. Entonces, ese dolor hizo que yo diera un cambio en mi vida. O sea, yo ya no puedo seguir viviendo aquí. No puedo seguir. Y claro, ¿qué voy a hacer? Porque no sé, don Franklin, si alguna vez ha experimentado eso, pero el hombre sale de su casa sin nada. O sea, sale con su maleta y todo se queda en casa. Entonces tienes que empezar de nuevo. Yo creo que un paradigma que es de machista. ¿Qué se hacía hace 40, 50 años? Una infidelidad era pagada con golpes, con puñete y muerte. ¿Cómo hace que esa actitud cambie? Y diga, bueno, yo digo a un infiel, dice, cojo una maleta, hasta luego, sin que la reacción que nos ha envuelto por más de 80 años o 100 años prácticamente sea realidad. Sí. Pero vamos para concretar la pregunta. Ese impacto emocional fue la fuerza o fue el empuje que yo necesitaba para poder romper ese paradigma. Es decir, yo no puedo ser terapeuta. O sea, qué hago yo ayudando a personas si tú eres arquitecto y tienes que construir casas? Pero eso no era lo que yo quería. O sea, yo me gradué de arquitecto porque dentro de la gama de carreras que existían y que eran válidas para mis padres, la arquitectura era como que la que más me gustaba. ¿Ya? Pero yo, en el fondo de mi corazón, yo no tenía pasión por la arquitectura ni por el estudio. A mí me gustaban los negocios, yo quería hacer dinero. ¿Me entiendes? Pero no, yo tenía que tener un certificado. Entonces, pues la batallé bastante en la universidad hasta que tuve otro impacto emocional. Una persona un día me dijo, tú jamás vas a ser un profesional. Me dice, porque en tu familia muy pocos son profesionales. Ustedes podrán ser guapos, pero son brutos. Franklin, en ese momento lo quedé mirando, claro, le quería arrancar la cabeza, ¿no? Y dejé de beber por mucho tiempo y no descansé hasta graduarme. O sea, estudié una carrera que, te juro, no me gustaba en el Pero le fondo. emplazó ahí un reto y tuvo que al menos conseguir lo que él decía que no puede conseguir. Ese impacto emocional, ese miedo a que me digan, eres bruto, sabes, tú no puedes ser eso. Yo solamente quería tener el certificado para restregárselo en la cara. Entonces, el ser humano es así, funciona así, ¿me entiendes? Entonces tienes que tener ese alto impacto emocional. Pero yo no vine aquí a la radio a desearte un mal, ni a que vivas ese tipo de experiencias para que puedas lograr un cambio. Hay otra manera muy rápida y efectiva de hacerlo, que es recrearlo mentalmente. Nuestra mente no diferencia lo real de lo ficticio. De hecho, la ansiedad es un miedo a algo que no existe. Está relacionado con un miedo al futuro. Imagínate, un tiempo que no existe. Yo no sé qué va a pasar al mediodía, no lo sé. Si yo estoy preocupado ahorita en esta entrevista, en vez de disfrutarla, ¿me entiendes? Entonces, el miedo a algo catastrófico, algo peligroso que te puede pasar, no que es una certeza, es el origen de la ansiedad. Y además el cuerpo se cree la película. Exacto. Se cree ese miedo inexistente y te enferma. Pero lo que pasó, María Belén, en la pandemia, eso es el ejemplo más claro de lo que dice Álvaro, lo que usted afirma. En Jijijapa, gente murió por pánico, no murió por la pandemia. Gente que se infartó y se trató por la depresión y colapsó. Ni siquiera tuvo el virus. Ese estado constante y sostenido de estrés hace que nuestro cuerpo se inflame. Y una inflamación sostenida obviamente nos provoca enfermedades. Por eso ahora también, y yo digo gracias a Dios, se están abriendo mucho un camino de medicina integrativa. Medicina donde ya no solo llegas y dices, me duele la barriga, tómese esta pastilla,
sino que van mucho más allá y hay algunos médicos funcionales incluso que buscan la raíz del problema, porque casi todo, no es decir, toda enfermedad tiene una raíz emocional. Y ahí recuerdo algo, un libro bastante interesante que se llama Este dolor no es mío, pero que tú conoces bien del libro y de la historia. Creo que además a raíz de este libro surge una serie que muchos quizá hayan podido ver que se llama Mi otra yo, está disponible en Netflix. Y este libro habla de algo que a mí me llamó mucho la atención y es el lenguaje nuclear. Franklin preguntaba cuál es como ese punto de quiebre, ¿no? Donde nos podemos dar cuenta o donde podemos generar el cambio. Para llegar allá, yo creo que se necesita decisión, básicamente, ¿no? Y llegar a la decisión también es difícil, porque para llegar a la decisión hay que reconocer, tenemos que autorreconocernos como personas que erramos, que fallamos, que, como lo decía al principio, somos sombras, que lastimamos además de los demás. Podemos lastimar con nuestras acciones, con nuestras palabras, ahí también entra en juego el ego, ¿no? Lo más difícil que hay que tratar. A mí me ha costado mucho entender, particularmente, el ego, porque uno nombra mucho al ego, pero no sabemos, es el papá, la mamá, que se decían mucho en la casa, y que nosotros las tomamos como nuestro lenguaje propio, y no es así. Creo que hay un buen punto de partida para entender cómo podemos empezar a hacer este trabajo de sanación. Y esa curiosidad que pienso yo no nos debe faltar por curiosidad de ilusión. Yo quiero que este programa que está muy próximo a terminarse el día de hoy nos deje quizá con eso. Quiero que salgamos de este programa ilusionados, ilusionados con que esto no es algo que nos marca de por vida. Si nos damos cuenta, tenemos la opción de mejorar y de cambiar la historia. Si alguien de los que nos están escuchando o de los que compartimos esta mesa sale ilusionado, creo que esta entrevista ha valido todo eso. Totalmente. Entonces, estaremos hablando un poquito de este lenguaje nuclear y de cómo te pueden contactar personas que estén interesadas en profundizar, en entender mejor qué es el Theta Healing. Y vamos. Bueno, toda persona que quiere un cambio es una persona que, si tú estás escuchando, quieres un cambio y estás harta de la vida que llevas, estás harta de llegar a casa, de encontrarte lo mismo, estás harta de tu cuerpo, de tus relaciones, es momento de hacer un pare. No necesitas irte al Tíbet para entrar en procesos meditativos, basta con que te encierres o que vayas a algún lugar solitario, si es naturaleza mejor, y te puedes hacer estas preguntas básicas, que siempre las recomiendo. Y la primera pregunta que te tienes que hacer es algo que tú ya dijiste hace un momento atrás, es ¿quién soy yo? Pero en silencio, sin el ruido de las redes sociales, sin el ruido de la música ni nada. Esa primera pregunta, si tú tomas una respiración profunda en este momento y tú te preguntas, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi más profundo deseo? Ahí solemos mentir mucho, ¿no? A veces tenemos deseos que no nos permitimos. Y después, ya entrando en más profundidad, cuando tú te preguntas, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Porque realmente el origen de tu enfermedad es una falta de propósito. El origen de no tener buenas relaciones es una falta de propósito. Y si vamos más profundo todavía, el ser humano está enfermo por un paradigma principal, que es no soy digno de ser amado. Lo dijo Luis Hay en un libro fantástico, Usted puede sanar su vida. Las personas que mayores traumas han tenido en su vida han coincidido con esta creencia limitante. No soy digno de ser amado. O la vida no me ama. Cuando una persona cree, piensa y siente que la vida no lo ama y que no es digno de ser amado, es muy propenso a tener un cáncer, es muy propenso a tener una esclerosis múltiple, es muy propenso a tener relaciones disfuncionales, es muy propenso a tener economías catastróficas, problemas económicos graves. Una persona que está segura de que
y que entiende y que lo siente, que es digna de ser amada, es una persona que sale de su casa sonriendo, se levanta con ilusión todos los días. Y esa creencia tú la puedes probar, si la tienes o no. Hay un test muscular que hacemos en Theta Healing que es usando el cuerpo para saber si tú tienes o no una creencia, ¿no? Y que los invito a hacer. Si tú te paras mirando al norte con los ojos cerrados, vas a decir la palabra sí. Si tu cuerpo se va adelante, estamos bien calibrados. Si dices no, tu cuerpo se va hacia atrás o hacia el sur. Entonces tú, con los ojos cerrados, sintiendo esta frase, soy digna de ser amada, y tu cuerpo se va para adelante, sal a la vida y sonríe. Todo es posible. Pero si tu cuerpo se va para atrás, por favor envíame un mensaje pronto para ayudarte a salir de allí. Vamos a eso, Aldo. ¿Cómo te encuentras en redes sociales? Por favor, cuéntanos. Y no sé si hay algún número telefónico donde también puedan contactar. Sí, bueno, en redes sociales me puedes encontrar en mis dos perfiles, tanto como Aldo Orlando, como Rediseñando Vidas, que es un proyecto que creé justamente de esta ruptura amorosa muy dolorosa. ¿En qué, familia? ¿En qué? Estoy en Instagram, en Instagram. TikTok, tengo un canal de YouTube que es De la Ansiedad a la Paz con Aldo. Ahí puedes encontrar información mucho más ampliada, porque el tema de las redes sociales también a mí me apura un poco, que tengo que poner un contenido en 1 minuto, en 1 minuto 30. YouTube me encanta porque puedo hablar más tiempo y no me importa si el algoritmo de la red me califica, si me penaliza, qué sé yo. Es como un canal, ¿no? Ok, entonces Rediseñando Vidas, encuentran a Aldo en Instagram, en YouTube, en TikTok. Mi número telefónico es. Bueno, mi celular personal, pues no tengo empresarial ni nada, que es el 0995 30 13 73. Vamos a repetirlo algo para que puedan tener chance de tomar la. Así es. 0995 30 13 73. Bueno, hay que finalizar Pero agradeciendo. antes de eso, hay un tema importante, sale en el diario, que gusto el tema, dice suicidio, adolescentes que hay mayor riesgo, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, o sea, la falta de querencia, paradigma hace que dice, entre 150 y 200 casos anuales en Manabí ingresan por emergencia e intento de suicidio. O sea, el tema es grave en todas partes. El tema es grave. No, no es que es un tema que está encubierto, porque muchas veces no aceptamos, obviamente, que hay un problema. El tema es grave. El tema, y aquí lo está diciendo hoy un reportaje. Yo no lo estamos inventando, oiga, la prensa. Lo más interesante ahí es poder actuar desde la prevención. Claro. Claro. Cuando ya se han disparado los números, nos horrorizamos por los números. Pero por eso decía, es importante salir de esta entrevista ilusionados, porque verdaderamente podemos hacer algo desde la prevención. Una vez leí una frase, bueno, voy a parafrasear, no la recuerdo exactamente, pero decía que es mucho mejor educar bien desde la infancia y no reconstruir a los adultos, ¿no? Porque llegamos desbaratados muchas veces a un punto de nuestra vida donde hemos creído que vivimos muy felices y de pronto llega algo, ¡boom! Sea la maternidad, la paternidad, sea como dices tú, algún conflicto de pareja, alguna pérdida además, porque vivimos duelos a diario, ¿no? Cuando me refiero a eso, no solo que se nos murió un familiar, nosotros vamos evolucionando y hoy tú eres el Aldo que eras hace un mes y yo la Belén que hace unos años. Y eso también es una pérdida. Es un duelo que a veces nos negamos a vivir y no aceptamos que somos agentes de cambio, cambio constante. Antes uno decía y ponía también su autodescripción, yo no he cambiado, yo soy la misma de siempre, yo no lo decía como orgullo, yo era una de esas. Hasta que entendí, y ahora me enorgullece mucho, cuando digo, ay, pero usted sí ha cambiado, y espero seguir cambiando. Y he cambiado mucho, pero espero seguir cambiando. Y ya es un honor que me lo digan, antes uno se afectaba, ¿no? Ay, no, me dijeron que cambié. Claro, es que cuando tú decides cambiar, no le agrada mucho al resto. Por supuesto. Este programa debe continuar, debe haber una segunda sesión. No una, sino varias. Quiero despedirme, agradecerte, cerrar este programa con un cuadro hermoso que es así, lo estoy viendo solo yo, porque tengo aquí al frente a Aldo, que nos ha hablado de todo esto, y a su hija. Para mí es maravilloso ver la atención con la que él ha estado siguiendo cada una de sus palabras. Y quiero cerrar con eso, ¿no? Con una experiencia de vida.
tuya, muy propia. Cuando hubo esta ruptura tuya tan dolorosa, te debes haber replanteado muchas cosas, entre esas la relación con tus hijos. Ahora que lo tienes aquí al frente, a uno de ellos, ¿qué sientes en esta nueva etapa, en esta nueva versión tuya como papá? Bueno, yo me siento feliz y orgulloso, y es la primera vez que lo digo, porque antes decíamos eso por quedar bien. Eh, Sabes, yo mucho tiempo me machaqué, me sentí culpable porque pensé que había sido un mal padre. Pensé que no había sido el ejemplo para ellos, y realmente en un tiempo así fue. Pero lo que ves al frente mío, esta identidad que ves, ha sido creada a mi gusto. O sea, he tenido que sacarme un sinnúmero de telarañas de los ojos, de, como digo, de cucarachas mentales, Matar varios egos, decía. matar varios egos, rendirme, llorar y morir finalmente. Y como dijo Belén, cambiar. Hoy por hoy tengo la certeza de que todos mis hijos me aman, pero no por lo que yo soy o por lo que yo hago, sino porque simplemente soy su padre. Y el amor es así, es aceptación. Y ser la mejor versión de uno mismo es el mejor legado que tú le puedes dar a tu hijo. Yo no sé si él está orgulloso, le gusta el Theta Healing, o si le agrada que yo haga terapias y que atienda personas, no lo sé. Tampoco me importa. Eso es algo que a mí me llena el alma. Es algo que a mí me nutre, me hace sentir dicha, que son palabras que no son fáciles de explicar. Pero desde esa felicidad, desde esa confianza, desde ese amor, seguro él está orgulloso de mí. Él querrá hacer lo que sea. Y ya le he dicho, o sea, yo lo amo a él no porque sea un profesional, no porque sea un deportista, simplemente porque es mi hijo. Y así de simple debe ser la vida. Así es. Sí. Me voy no solo ilusionada, me voy emocionada. Y te agradezco, nos une mucho, nos une la sangre, entre esas cosas, y nos une también esta idea y este deseo tan interno de querer cambiar, de querer mejorar. Escuché un ejercicio, empecé a ponerlo en práctica, me hizo llorar muchísimo cuando lo escuchaba, y que era que todos, a la edad que tengamos, podemos escribir en un papel los sueños que recordemos que teníamos niños. Y que por A, B, Z motivos, fuimos dejando de lado en el camino. Y me quebré porque quise hacer muchas cosas que aún no soy, pero que sé que a mis 44, casi 45, soy a tiempo de lograr. Y como lo he dicho durante todo el programa, y esta es una invitación con corazón abierto para las personas que me escuchan, nunca es tarde para poder cambiar y para con ese impacto ser mejores también en el amor que damos a los demás. No ser mejores para los demás, cada quien vive su propia vida, pero sí en ese amor, en esa comunicación que día a día damos a los que nos rodean. Y hay palabras que se quedan para una segunda conversación. Aceptación, salirnos de todas esas máscaras que creemos que tenemos que hacer. Y qué hermoso lo que has dicho con tu hijo acá al frente, porque finalmente yo no dudo que el orgullo que puedas sentir hacia ti es inmenso, pero sobre todo el ejemplo que le estás dando de vivir libertad, una verdadera libertad de decidir lo que quieres ser y lo que quieres ser. Nos vamos, gracias Franklin, que Dios los bendiga a todos. No sé si decía, hay varias partes, y por acá no tengo un día, vamos a hacer vía Zoom, un sábado, una vez por mes, para que la gente se enriquezca y entienda, porque apenas estoy, yo creo que no, 1% de toda la belleza que genera un cambio interno, un cambio en el alma. Yo creo que 1%. Quedas comprometido públicamente. Ahí es posible coordinar con la gente de Heraldo cuando puedes. Claro. Y gracias, Franklin, nuevamente por la invitación. Gracias Franklin, Belén. Ha sido para mí un gusto reencontrarme acá con la gente. Y no lo hagamos por Zoom porque quiero venirme a comer un cevichito acá en Pijama. Gracias, antes de que se vaya, lo aparto de ese tema, ratito. En el tenis, ¿quién es el mejor de la historia? Djokovic, Federer.
o Nadal? Los números Dan para son Djokovic. incuestionables y creo que Novak Djokovic en cuestión de logros lo ha conseguido todo. En belleza de tenis, en ser el protagonista, Federer. Obviamente a la gente que le gusta el tenis elegante, que le gusta la facilidad, la plasticidad y sobre todo el impacto que ha sido este tipo en el mundo, creo que Federer. Pero el corazón, la fuerza, la energía, la pasión, el invencible, el que mentalmente nunca se rinde, nada. Nada. Porque esa lesión, no jugó como, creo que 8 o 10 Grand Slam, hubiese ganado 3, 4, hubiese el igual. Franklin, ganar un torneo Challenger es difícil. Un ATP 250 es complicado. Ganar un Grand Slam es una hazaña. Y que nosotros los ecuatorianos tenemos suerte de tener un campeón de Grand Slam, Andrés Gómez, que ganó una sola vez Roland Garros. Ahora este animal ganó 14 veces. ¿Puedes imaginar eso? Nunca perdió una final. ¿Eh? Jamás. ¿Usted cree que debe estar ya yo por fuera Sinner y Alcaraz? Reina, ya está de más, vuelan en la cancha y Djokovic ya no es el de hace 8 años. Ya le roban 13 para afuera. Sí, bueno, lo escuché en una entrevista de un personaje que sigo mucho, justamente a Djokovic, y hablaba ya de eso de él. Pesa los años. Pesa los años. Gracias, un abrazo. Franklin, gracias. Una pausa, amigos oyentes.